Cristianismo. La pregunta aquí hoy en este día es: ¿religión o relación? Estamos hablando acerca del capítulo 7 del libro de Romanos. Recuerda, es un estudio prácticamente que estamos llevando todos los días sobre la palabra de Dios basada en el libro escrito por Pablo a los cristianos de Roma del primer siglo. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante y lo podamos leer. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí está, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el devocional anterior, hablamos acerca de deleitarnos en el Señor y de poder tener una comunión íntima con Él que va a producir diferentes tipos de fruto. Y por ahí recibí una pregunta que me decía: bueno, si nos deleitamos en el Señor, entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos? Muy buena pregunta. ¿Alguna vez te has dicho tú esto? ¿Por qué hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo termino haciendo? Nos sucede incluso todos los días de nuestra vida. ¿Le ha pasado a usted que de repente está usted ayunando o está usted en una dieta y es cuando mayor tentación tiene? Mi esposa y yo tenemos que hacer los ayunos conjuntos para que el uno no tiente al otro. Las dietas las tenemos que hacer juntas para que el uno ayude al otro y nos estimulemos juntamente a poder cumplir nuestro propósito. ¿Pero qué cree? Cuando nos proponemos esto es cuando más tenemos invitaciones a comer cosas deliciosas. Es más, es cuando más algunas personas nos regalan comida deliciosa. Este pasaje bíblico que acabamos de leer pareciera ser un trabalenguas, ¿verdad? De hecho, ya se me está trabando aquí la lengua, ¿verdad? Pero quiero decirle que es uno de los pasajes más controversiales dentro de la vida cristiana y dentro de la iglesia. Y tal vez sea uno de los más predicados en los púlpitos de las iglesias. Cuando hablamos de las batallas, de las tribulaciones del creyente, usamos generalmente este pasaje que escribe el apóstol Pablo. Algunos teólogos incluso afirman que Pablo se está refiriendo a su vida antes de conocer a Cristo. Sin embargo, Pablo mismo explica que esto no es así. En el libro de Romanos, en el versículo 15, al versículo 17, Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué significa? Que Pablo ya entendía el hacer el bien, que Pablo ya tenía una relación con Dios a través de Jesucristo. Dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Segunda cosa que quiero decirle: Pablo mismo se está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Versículo 24, ¿verdad? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Pablo está explicando aquí qué es el pecado que mora en nosotros. Nuestra antigua naturaleza constantemente va a traer a nuestra vida tentaciones para poder hacer el mal. Ahora, quiero explicarle 3 lecciones importantes en esta mañana. La primera: cuando Pablo estaba abrazando su religiosidad, él aprendió algunas cosas. Lo primero que aprendió es que conocer las reglas no es la solución, ni nos trae salvación.
ni mucho menos nos trae libertad. En Romanos capítulo 7, en el versículo 9, dice: y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo morí. Pablo está hablando precisamente, y si usted puede seguir leyendo, dice que la solución no era el conocer. Él conocía la ley, incluso la ley le invitaba a tener tentación. Sucede como un niño, ¿verdad? Cuando usted a un niño le dice: no vas a comer dulce, y el niño está viendo un dulce ahí enfrente de él, la tentación va a ser muy fuerte y muy probable el niño va a comer ese dulce que usted ha dicho que no coma. Cuando usted a alguien le pone una provisión, es el elemento más importante de tentación en la vida de aquella persona para poder hacerlo. Segunda cosa que quiero enseñarle: nuestras fuerzas no son suficientes para vencer nuestro pecado. A veces, yo decía el día de ayer, nuestra vida cristiana es como una llanta que tiene un pequeño orificio y que durante el caminar se le va saliendo el aire, y la hemos convertido en una vida llena de esfuerzos y de acciones que queremos hacer para poder agradar a Dios. No es así, es un deleite. En el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Luchar con nuestras propias fuerzas humanas es insuficiente. Lo único que va a suceder en nuestra vida es que va a traer frustración, cansancio y desesperanza. Pablo se dio cuenta que pecaba, incluso cuando no quería hacerlo. Tercero, y con esto quiero terminar hoy en esta mañana: convertirse en una persona cristiana no significa que el pecado y las tentaciones de todos los días van a desaparecer de nuestra vida. Al contrario, la Biblia dice que el diablo viene para hurtar, matar y destruir, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué significa? Que hay alguien que está interesado en que usted y yo, siendo o teniendo una nueva vida, podamos caer en el pecado. El nuevo nacimiento toma tan solo un momento de fe para llegar a ser como Cristo. Pero nuestra vida cristiana es un proceso que lleva un tiempo para poder aprender a vencer toda y cada una de las tentaciones. Te voy a dejar con 3 cosas. Trata de no luchar con tus fuerzas. Busca intimidad con Dios. No justifiques tus pecados. Reconócelos y pide perdón viniendo a intimidad con Dios. Busca tener siempre contacto con cristianos y con ellos busca siempre tener intimidad con Dios. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.